el caso de distancias entre elementos de geometrías diversas como puntos, líneas y polígonos, la función calcula normalmente la distancia más corta de todas las posibles. Luego tenemos una distancia calculada a través de una red, o la distancia calculada aplicada un coste de distancia en una superficie, en donde se utiliza una capa raster o fricción al desplazamiento. Cambio, aquí se necesita tener idea también de cómo cambian las unidades de medida, como el tiempo, el coste económico. Estas consideraciones son importantes en los cálculos de rutas óptimas. Un concepto relacionado con el de distancia es el de proximidad. Con este análisis se consigue delimitar un área próxima al objeto seleccionado que esté a menos de una distancia determinada conocida como zona de influencia o barrio. Dicha operación se puede realizar sobre puntos, líneas o polígonos y su resultado siempre es una nueva capa de polígonos. A partir del cálculo de proximidad de un determinado número de puntos y la consiguiente delimitación de sus áreas de influencia, se consigue una zonificación de forma que cualquier punto del territorio esté asignado al punto de referencia más próximo, según el criterio de distancia o de coste de acceso mínimo. Los polígonos TIES en Voronoi cumplen esta condición, por lo que su cálculo mediante la función de SIG es de gran interés en estudios de planificación de actividades y servicios. ¿Cómo medimos aquí la distancia? Aquí está la distancia euclidiana, la distancia de una red y la distancia máxima. Distancia entre objetos, podemos medir la distancia más corta entre un punto y una línea, la distancia en línea recta entre un punto y una línea, y la distancia más corta entre dos polígonos. La regla para determinar la distancia entre puntos en el espacio es el teorema de Pitágoras, ecuaciones de círculo máximo y en relación de segmentos. La distancia es la unidad medida por el número de unidades. ¿En dónde encontramos estas herramientas de distancia? Dentro de la caja de herramientas de las AutoLoops tenemos herramientas de análisis, luego tenemos las herramientas de proximidad. Y aquí podemos medir, por ejemplo, el punto a una línea, o podemos medir también de una línea a un polígono. Vamos a hacer este ejercicio que dice averiguar cuál es el edificio habitado más cercano a cada punto de interés. Esta herramienta que vamos a utilizar calcula la distancia entre elementos, ya sean puntos, líneas o polígonos, incorpora la identificación y la distancia del elemento más próximo a las entidades de entrada, si existe y se actualiza, y como opción se puede incorporar la localización del punto y el ángulo. ¿Cuál es esta herramienta? Que se llama el NIR. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer este ejercicio, vamos a verificar lo siguiente. Vamos a averiguar cuál es el edificio habitado más cercano a cada punto de interés. Vamos a copiar. Ok, tenemos dos capas, ¿no? Puntos y edificios. Primero, para entender cómo funciona esta herramienta, vamos a verificar que en la capa puntos de interés no tengamos otro campo adicional al que tenemos aquí. Y si tenemos que dar un clic derecho y luego en esta opción que dice borrar campo, ¿de acuerdo? Fíjense que tengamos solamente los que están aquí en pantalla, hasta visitantes, en lo que son puntos de interés. Y en los edificios, también no debemos tener más campos que hasta el área, ¿de acuerdo? Y si tenemos, vamos a eliminar. ¿Cómo eliminamos? Damos un clic derecho y nos damos esta opción que dice delete field, borrar, eliminar de campo. ¿Estamos?
¿En dónde se encuentra esta herramienta? ¿Dónde la? Okay. En las AdToolbooks, si ustedes se fijan, tenemos herramientas de análisis tools. Luego tenemos una herramienta que se llama Proximity. Y luego tenemos otra herramienta que es el Near. Bueno, yo voy a dar un clic aquí en el Near. ¿Sí? Y se me abre esta ventana. El ejercicio me dice averiguar cuál es el edificio habitado más cercano a cada punto de interés. Modelo cartográfico. ¿Qué queremos hacer primero? Seleccionar los edificios con población. De los edificios, debo hacer una selección por atributos. ¿De qué? De los edificios habitados, ¿no es cierto? ¿Cómo selecciono los edificios habitados? Cuando la población es mayor a 0, ¿cierto? Doy clic en OK y obtengo los edificios habitados. Ahora me dice averiguar cuál es el edificio habitado más cercano a cada punto de interés. ¿Qué repito? Si todavía ni siquiera ocupo ni. ¿Cómo llegué al día? Desde primero. La lupa. A ver, aquí está el día. En las AdToolbooks tengo esta herramienta de análisis espacial. Y acá tengo esta herramienta que se llama Proximity, proximidad. Y acá está el NIR. Si abro esta herramienta, el NIR me dice que ingrese el input future. Vamos a aquí. Ingrese el input future que puede ser este punto, línea o polígono. Y el near future con el que voy a comparar. ¿De acuerdo? Pero me dice el ejercicio averiguar cuál es el edificio habitado, ¿no es cierto?, más cercano a cada punto de interés. Primero yo lo que debo definir aquí es el edificio habitado. Para ello hago una selección por atributos y en donde voy a seleccionar solo los edificios habitados, ¿cierto? ¿Cómo selecciono los edificios habitados? Poniendo la siguiente expresión, ¿no? Cuando la población es mayor a 0. Doy un clic OK y he seleccionado los edificios habitados, que son 57 edificios. Ahora sí me voy a la herramienta del NIR. Acá ingreso los edificios y acá ingreso los puntos de interés. ¿De acuerdo? Y no hago nada más. Lo único que hago es un clic en OK. Y vamos a ver qué sucede. Está procesando. Ok. Parece que ha terminado. Todavía no termina. Cuando este círculo que está acá, que está representando al planeta, a la Tierra, se detiene, se detiene significa que está procesando. Ahora, ¿por qué falló? ¿Por qué falló? ¿Quién me dice? Porque los edificios, sí. No hay que exportar los edificios. Edificios, dólares, nuevamente. Ahora sí, ya corrió. Miren, esto significa que el programa ya corrió. Ahora voy a la capa edificios, abro la tabla de atributos y fíjense cómo se han adicionado dos campos más, el NARFID y el NARDIS. ¿De acuerdo? ¿Qué significa el NARFID? Es el identificador
de los puntos de interés. Y el NARDIS es la distancia que existe entre cada punto de interés y los edificios, ¿cierto? Ahora, aquí me dice lo siguiente: identificar o averiguar cuál es el edificio habitado más cercano a cada punto de interés. Para identificar cuál es el edificio habitado más cercano, en el NARDIS debería ordenar de mayor a menor o de forma ascendente. ¿Cómo hago eso? En el campo NARDIS doy clic derecho y aquí está la opción que dice Sort Ascending. Bien, estos que están con -1 no tienen nada que ver porque estos no se compararon, ¿no? Pero aquí tengo, miren, me dice que este edificio es el más cercano con el punto de interés número 7. Y aquí tengo la distancia. ¿Sí se fijan? Ahora vamos a comprobar eso. Vamos a ver el punto de interés número 7. Primero voy a limpiar todas las selecciones, ¿de acuerdo? Pero voy a seleccionar este edificio, perdón, este de acá. He seleccionado ese edificio. ¿Dónde está ese edificio? Acá está bien. ¿De acuerdo? Me dice que está más cercano con el punto de interés número 7. Voy a los puntos de interés, abro la tabla de atributos y selecciono el punto de interés número 7. Y aquí tenemos, miren, los dos. El punto de interés 7 y el edificio, el que está aquí seleccionado, es el más cercano. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál será el más lejano? Pues de la misma forma, ¿no? Me voy a la capa de edificios y me voy al final, porque al final es el edificio que tiene más distancia. Doy un clic aquí, selecciono el edificio. ¿Y con qué punto de interés? Con el 4. ¿Cierto? Aquí está el 4. Me voy a los puntos de interés y selecciono el punto de interés 4 para verificar. Cierro la tabla de atributos. Y aquí, efectivamente, miren, aquí está el punto de interés. Perdón, el edificio 4, perdón, el edificio, y aquí está el punto de interés, bien, el más lejano, acá. ¿Sí? ¿Está entendido? Y en papel, ¿Cómo? y en papel. Y en el papel, ¿ya? ¿En papel ya no? ¿Qué dijo? O sea, que pone solo NARDIS y pone revisar la tabla. Ahora, en el examen, ¿no? En el examen, obviamente, no vamos a saber cuál es el punto de interés más cercano y más cercano. El más cercano y más lejano. Pero sin embargo, ustedes me ponen ver tabla de atributos, ordeno de mayor a menor o de menor a mayor, ya sabemos cuál es. O sea, no sabemos respuestas, pero sí sabemos el proceso. Estos ya, a ver, vamos primero por acá. Abro las tablas de atributos, por ejemplo, en la capa de edificios se generan estos dos campos, bien. El NARFIT y el NARDIS. Esos dos campos se generaron. ¿De acuerdo? Y si ordeno de forma ascendente, el edificio más cercano me dice que es el 7. El NARFIT es el indicador de los edificios. Y el NARDIS es la distancia. ¿Sí? Ahora, para hacer el ejercicio, de pronto ustedes ya tenían estos dos campos. Entonces doy un clic aquí y elimino este campo y también este otro campo. El NARFIT y el NARDIS. Elimino. Otra situación, pónganme la atención por favor. Esta herramienta, adicional a ello, a las distancias, también puede identificar la localización, ¿de acuerdo? En X y Y, es decir, en coordenadas X y Y, y el ángulo. ¿De acuerdo? Si yo les pido localización y ángulo, lo único que deben hacer es marcar estas dos opciones, localización y ángulo. ¿Estamos? Para identificar localización y ángulo. Localización en coordenadas X y Y y ángulos pues, en grados.
Ya, pero igual vamos a hacer más ejercicios que ahí vamos a entender. Las relaciones de distancia entre puntos. A ver, algo que quede claro en esta herramienta de NIR. Me dice que esta herramienta NIR calcula distancias entre elementos, ya sean puntos, líneas o polígonos. ¿De acuerdo? Es decir, que podemos calcular entre puntos y líneas, entre líneas y polígonos. Pero tenemos otra herramienta que es el point distance, o distancia entre puntos. Este determina las distancias entre las entidades de dos capas de puntos, es decir esto para ver distancias entre puntos. ¿De acuerdo? Y asimismo, ¿cómo muestra la información? Se genera una nueva tabla. Vamos a hacer este ejercicio. Lo que pasa con la persona es por eso. En algunos sale una sola acción y en otros está probando. A ver, averiguar cuál es el punto de interés más cercano y más lejano entre sí. Entonces, voy a remover esta capa de los edificios, me voy a quedar solamente con los puntos de interés. Están ahí los puntos de interés. ¿De acuerdo? Averiguar cuál es el punto de interés más lejano y más cercano entre sí. Para ello yo tengo esta herramienta que es el point distance. El point distance calcula distancia entre puntos. El point distance. Point distance, como ustedes quieran llamarlos, que tienen suficiencia en inglés de comparar el inglés de uno. Aprendido aquí en la cancha. Ya, a ver, aquí tenemos esta herramienta, ¿no? Y si yo abro esta herramienta, ingreso los puntos de interés y en el NIR también voy a ingresar los puntos de interés. Y aquí voy a seleccionar en dónde voy a guardar esta tabla que se me va a generar. Yo lo voy a dejar ahí mismo, no hago absolutamente nada más y doy un clic en OK. Y el resultado, como ustedes pueden observar en la tabla de contenidos, es una nueva tabla. Si abro la tabla de atributos, pues aquí tengo el NIAR feed, el input feed, el NIAR feed y la distancia. Me dice averiguar cuál es el punto de interés más cercano y más lejano entre sí. Igual tengo que ordenar de menor a mayor y aquí me dice el más cercano es entre el punto 2 y el punto 3. Son los más cercanos. Y el más lejano me dice que es entre el punto 7 y el punto 1. Entonces vamos a comprobar. Punto 2 y punto 3 me dice que son los más cercanos. Entonces voy a abrir la tabla de atributos de los puntos de interés y selecciono el punto 2 y el punto 1. Y aquí tengo, miren, estos dos puntos son los más cercanos. Y los más lejanos recordarán que era entre el punto 7 y el punto 1. Entonces voy a los puntos de interés, marco el punto 1 y por aquí el punto 7. Y aquí también miren, o sea, visualmente yo puedo fijarme, entender que está bien el ejercicio, ¿no? Que está el más lejano en este caso es el punto 7 y el punto 1.
Ahora, el otro literal me dice calcular la distancia media entre los puntos de interés. Como nosotros ya tenemos acá la distancia, ¿de acuerdo? Tenemos aquí la distancia. Vamos a calcular la distancia media. Para ello, vamos a añadir un nuevo campo. Ya vimos eso también, ¿verdad? Añadimos un campo y esta se va a llamar distancia media. ¿Qué tipo? Vamos a poner doble. ¿De acuerdo? Distancia media y doy bien OK. Ahora, para calcular la distancia media, me voy al campo distancia media y voy a esta opción que dice calcular la calculadora de campos. ¿Cómo calculo la distancia media? La distancia dividida para cuánto? Para 2. La distancia media. ¿No es cierto? Y doy clic OK. Y automáticamente he calculado la distancia media de los puntos de interés. ¿Está claro? Y eso, o sea, es una operación matemática que se ha hecho como se les puede pedir otras operaciones. Y para hacer esas operaciones, pues yo utilizo la calculadora de campos. ¿Sí? Claro. Clic derecho, calculadora de campos. Y aquí miren, aquí están todos los campos que contiene esta tabla, ¿no? Como yo seleccioné acá en esta parte, miren, yo seleccioné el campo distancia media que yo creé, dice distancia media es igual a ¿qué? A esta operación, a la distancia, doble clic, dividido para 2. Esa sería la distancia media. Y doy en OK y automáticamente se llenan todos los campos con la distancia media de cada punto de interés. ¿Está claro, chicos? Si vamos a hacer más ejercicios en el examen. Con el día, a ver qué me ves que va a decir. A ver, con el día, más ejercicio con el día. Ya, a ver. No de lo problemático ya sabemos que solamente debemos poner los pasos que seguimos. A ver, averiguar la distancia, cuál es la parcela de regadía más cercana al Camino de Santiago. ¿Ya? Averiguar qué parcela de regadío es más cercana al Camino de Santiago. Averiguar qué parcela de regadío es más cercana al Camino de Santiago. Ese es con el 10. ¿Por qué es con el 10? ¿Por qué entienden que es con el 10? Porque es en el polígono. Porque estamos haciendo una comparación entre polígono y línea, ¿no? Entonces puedes averiguar qué parcela de regadío es más cercana al Camino de Santiago. Averiguar qué parcela de regadío que no pertenezca a Caravaca y que esté alejada 100 metros de... que esté más cercana al Camino de Santiago. ¿Cómo se llama el propietario? Así deberían ustedes repasar. ¿Cómo se llama el propietario? Y que esté completamente contenido en todo lo que necesite. Casi nomás.
la selección de... ¿Y ahora qué pasará? ¿Le votan? ¿Le votan o le votan a las otras? Sí, sí, hay que hacer. ¿Quiénes las? ¿Qué? Estamos hablando de política. ¿Qué? Ah, ¿Ya se está? ¿Ya? ¿Qué? Una selección previa, porque no importa, no se me hace difícil. no, porque solamente se sale las encuestas con los seleccionados. ¿Y quiere pasar a ser bien chino? Se va acercando, A ver. A ver. A ver, chicos. ¿Verdad? De pronto aquí en este ejercicio nos vamos a darnos cuenta muy bien por qué razón. Porque yo solamente puse Camino de Santiago ya. El Camino de Santiago, si estuviera compuesto por una sola polilínea, el resultado sería más claro. Pero este Camino de Santiago está compuesto por varias polilíneas. ¿No es cierto? Entonces, ¿por qué está compuesto por varias polilíneas? Porque está distribuido en tramos. Entonces, vamos a hacer el mismo ejercicio, pero con otra, adicionando algo más. Identificar qué parcela de regadío es más cercana y más lejana al tramo número 13 del Camino de Santiago. Identificar qué parcela de regadío es más cercana y más lejana. Averiguar, a ver, así se ve. Averiguar el propietario de la parcela de regadío que esté más cercano y más lejano al tramo número 13 del Camino de Santiago. Primero que ya no tengo nada más que hacer que al final.
Sí, averiguar el propietario de una parcela de regadío, averiguar el propietario de una parcela de regadío que esté más cercana y más lejano al tramo número 13 del Camino de Santiago. Al tramo número 13 del Camino de Santiago. Cercano y lejano, así es. Al tramo número 13 del Camino de Santiago. Pero si parece que la lengua no puede ser adivinanza, por lo menos. Parece. No se adivina. Les sugiero que eliminen, ¿no? El NEATIN análisis que se genera en la capa de parcelas para que comiencen nuevamente. Repito, igual el propietario de una parcela de regadío que esté más cercano, más lejano al tramo número 13 del Camino de Santiago. Cuando sale, ¿cuál es el propietario? No sé qué tanto estoy pensando, me dicen. Según el calendario, ¿cuándo son los exámenes necesarios? La semana de junio. También 15 días. ¿Cuánto quedamos de prueba? ¿La prueba cuánto damos? La primera semana de junio, ¿no dicen? Ya, ayer porque no lo hice tomar. Por eso para pasar más rápido. Si no quieres pasar con el segundo, está menos de 150, 140.
Más procede. A ver, vamos a hacer. Primero, ¿qué debemos hacer? Parcelas, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Una selección por atributos. ¿De acuerdo? Como me dice parcelas de regadío, ya están por demás, ya cada rato hemos hecho la expresión para las horas parcelas de regadío, ¿verdad? Entonces, una vez que yo aquí pongo la expresión correcta, voy a obtener las parcelas del tipo regadío. ¿Check? Ya, ahora, ¿qué más debo hacer? Otra selección por atributos, pero ¿de qué? Del camino de Santiago, ¿no es cierto? En donde el método igual, ¿no es cierto?, de la selección, y la expresión igual a qué? ¿A cuánto? Ahí. Ya, ¿cierto? Ya. Y yo te obtengo el camino de Santiago, pero solamente el tramo número 3. Entre estos dos, ¿qué voy a hacer? El NIR, ¿no es cierto? En donde el input, ¿cuál va a ser el input? Parcelas. Y el NIR input, creo que es no. El NIR input, caminos de Santiago con el tramo 3. ¿Qué se genera aquí? Una tabla, ¿verdad? ¿Una tabla con qué?
con el near feed y con el near listo. ¿De acuerdo? ¿Y qué hago aquí? Ordeno de mayor, de menor a mayor, o de menor a menor. Y aquí está. Menor y mayor. Eso es todo. ¿De acuerdo? Por hoy. ¿Sí o no? No, dice, ¿por qué? A ver. Facetas.
las dos capas exportables. No, solo la una. ¿Cuál exportar? Ninguno. Sin exportar. No, pero eso No, y como estamos buscando las parcelas. estás buscando los caminos. Que le ponga al revés, Se ponga al revés. ahí sale. Ahí está. ¿Cómo hizo? Haciendo un disco. ¿Y cómo dicen que no sale? ¿Quién dice? ¿Ah? Por allá dicen que no sale. Sí, se dice por A ver, ¿quién era quién? Vamos a verificar. En este caso me dice que es primero es Guti, y el otro es ¿sí? A ver, a mí no me salió en realidad, pero a ustedes sí les salió simplemente, ¿verdad? Lo que pasa es que a ustedes les salió sin hacer nada más que poner las capas seleccionadas en el NIR y ya. Sí, sale. Sí. Ya, a otros no, es por cuestiones del software, ¿cierto? Entonces, hay cosas que se pueden hacer para tratar de evitar esos problemas y no quedarse que no me sale ya, o sea, no hay pretexto para eso. A mí tampoco me salió, pero ¿sabes lo que yo hice? Pero usted por qué sabe. Primero exporté las capas, ¿no? Como para ver, para tratar de simplificarle al software, ¿de acuerdo? Sí, exporté las capas. Luego lo que hice es un dissolve para unir todos los tramos del camino de Santiago. Ya vamos a ver qué es ese dissolve. El dissolve es como que simplifica. Al momento que nosotros hicimos una selección por atributos del tramo número 13 del camino de Santiago, me apareció lo siguiente, fíjense. Vamos a ver lo siguiente. Camino de Santiago. Aquí está. ¿De acuerdo? Si yo hago la selección por atributos de los caminos de Santiago, cuando el tramo es igual a ¿cuánto? Ya, he seleccionado. Si abro la tabla de atributos, fíjense que tengo varios segmentos, ¿no es cierto? Y de pronto para mí también eso es un problema. Bueno, lo que hice es con esta selección crear una nueva capa. He creado una nueva capa. Si abro la capa, la tabla de atributos, sigo teniendo varios segmentos, ¿no es cierto? Dentro del mismo tramo. Lo que hice fue como simplificar con este campo tramo para que solamente tenga una sola polilínea. Para ello yo utilicé esta herramienta que está dentro de Geoprocessing que se llama Dissolve. Abro el Dissolve, ingreso aquí, Camino de Santiago Selection y voy a seleccionar el campo con el cual voy a disolver. En este caso es el campo tramo. Y luego doy un clic en OK. Me genera una nueva capa. Esta nueva capa, ahora hacemos la tabla de atributos, miren, tengo un solo segmento, un solo tramo. Y con esto yo hice el NIR, y ahí sí me salió, a mí no me salió con el software. No sé por qué no se salió igual. Puse al revés, tampoco me salió. Pero haciendo estos pasos, nosotros podemos también tratar de buscar la manera de que coincidimos con la respuesta que aseguraron los compañeros.